José, conoces mi nombre, pero hay mucho más en la historia de lo que imaginas. Se me concedió el mejor privilegio del mundo, ser testigo de la llegada de Dios en forma humana. Claro, y conocer a mi María. María. Ella nos conocimos desde hacía años. Nuestras familias viajaron de Judea a Galilea cuando ambos éramos muy jóvenes. Tiempo después, cuando llegó el momento de contraer matrimonio, le dije a mi padre que intentara concertarlo con la familia de María. Así sería, así se hacía siempre en aquellos tiempos. No había cortejo, ni autocines, ni bailes de graduación. Todo lo arreglaban nuestros padres. Pero no piensen que no teníamos ni voz ni votos. Nos preguntaban a los dos. Sabíamos lo que queríamos, estábamos decididos. Nos gustó la idea. Yo quería mucho a María. En nuestra tradición, el periodo de matrimonio duraba hasta 1 año. No podíamos vivir juntos, eso sí, pero eso sí, yo ya era conocido como el marido de María y era conocida como mi esposa. De hecho, una vez formalizado el matrimonio, no podíamos romper el compromiso sin un divorcio formal. Eso sí, cualquier infidelidad durante el periodo de compromiso era considerada como adulterio. Todos sabíamos que así era. Poco después de nuestro compromiso, María fue a visitar a su parienta, Isabel. Estaba embarazada. Lo que hacía que esto fuera especial era que había pasado su edad fértil. Era una especie de historia moderna de Sara. 3 meses. 3 meses tuve que esperar a María. ¿Cómo la extrañé? ¿Cómo la extrañaba? Sin embargo, cuando regresé, cuando nos volvimos a ver, me di la sorpresa de mi vida. María me llevó a una parte separada y me explicó que estaba embarazada. ¿Embarazada? ¿Cómo podía hacerme esto? La mujer que yo tanto amaba, la mujer que yo quería, estaba destrozado, traicionado. No podía entenderlo, no podía dormir, mi mente iba a 1000 por hora. Yo era un judío temeroso de Dios. No podía casarme con una mujer que se había mancillado de esta manera. Además, si me había hecho algo así, era porque obviamente no me amaba. Si me había sido infiel, ¿qué me podía hacer creer que podría ser fiel toda nuestra vida juntos? ¿Cómo podía volver a confiar? Estaba dividido entre el deseo de hacerle daño y el deseo de que todo pasara. Podía pedir un divorcio público, pero eso sería un gran escándalo. María sería tachada de ramera, su familia enfrentaría la vergüenza, toda la comunidad hablaría de ella, le haría daño, como ella me había hecho a mí. El problema es que yo todavía la amaba, por mucho que me hubiera dolido, por mucho que quisiera vengarme de ella, no podía hacerlo, no estaba bien. Así que decidí divorciarme de ella en privado, de acuerdo a Deuteronomio 24. Simplemente le diría a 2 testigos que ya no quería casarme con ella, que le daría un escrito de que ella sería libre. Y habría terminado todo, al menos para mí. María aún tendría que llevar la vergüenza de su embarazo y hacer el ridículo. Estaba agotado. Llevaba más de un día sin dormir. Tras haber tomado una decisión, poco después pude descansar. Después de quedarme dormido, tuve una visión. Un ángel se me apareció y me dijo: no temas seguir adelante con tus planes de matrimonio con María. Ella no te ha sido infiel. El hijo que lleva dentro es fruto de mi espíritu. El niño nacerá y tú le llamarás Jesús, porque él llevará los pecados de su pueblo. Luego el ángel continuó. Dijo que todo esto era el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías. La Virgen concebirá a un niño y tú le llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando desperté, estaba avergonzado. Ni siquiera le había preguntado a María nada, no le había dejado darme ningún detalle. Simplemente pensé que yo tenía la razón. Supuse que yo conocía toda la historia. Creo que es algo muy común.
La gente lo hace todo el tiempo. Juzgar, sacar conclusiones precipitadas. Es el deporte número 1 del mundo. Y hacer una montaña de un grano de arena también. Pero de hecho no significa que si todo el mundo lo hace, eso esté bien, que yo deba de hacerla. Así que lo creí y cuando vi a María, se lo dije. Cuando me senté a hablar con ella, descubrí que toda era la misma historia, todo lo que había soñado. No estábamos seguros, no sabía lo que significaba todo esto, pero sabíamos lo que Dios quería que hiciéramos. Por eso María y yo seguimos adelante. Nos casamos con toda la pompa que habíamos planeado. Después de la ceremonia hubo una fiesta, creo que ustedes le llaman recepción. Pero solo María y yo sabíamos lo que ella llevaba en su vientre, aunque todo el mundo lo sabría después. Poco después, César Augusto emitió un decreto para que se realizara un censo. Debíamos regresar todos a nuestra ciudad de origen, en este caso Belén. Era un viaje de 80, 90 millas, 5 días nos llevó a hacerlo. Por difícil que fuera, era bueno salir de ahí. La gente no paraba de hablar. María era objeto de burlas. Una persona embarazada de 9 meses que se había casado solo hace 4, era obvio que no había quedado embarazada en su luna de miel. La gente hablaba de mí. La gente es tan estúpida a veces. Creen que tienen todas las respuestas, pero en realidad no tienen ni idea. Aunque sabes que estás haciendo nada malo, aunque sabes que estás haciendo lo correcto, esas palabras seguían doliendo. El Señor no dijo que esto fuera a ser fácil. Así que dijo, aguanten. Y eso es lo que hicimos, aguantar, viajar. Incluso en esta etapa del embarazo de María, era bueno para nosotros. Belén nos proporcionaría ese lugar para ser desapercibidos. Habíamos pensado vivir ahí durante un tiempo. En aquel momento no nos dimos cuenta de que Dios estaba ordenando los acontecimientos mundiales para llevarnos a Belén, donde se cumpliría su profecía. Cuando llegamos allí, sabíamos que el parto estaba cerca, pero no había ningún lugar donde alojarnos. Mi esposa iba a dar a luz y no teníamos un lugar donde alojarnos. No sabía dónde meterla, no sabía qué hacer. Lo admito, estaba enfadado de la ignorancia de la gente. No entendían la importancia monumental de lo que estaba a punto de suceder. Por supuesto que no, yo tampoco lo entendía. Dudaba en decirlo, pero también estaba enfadado con Dios. Él nos metió en esto, no entendía, debía confiar. Él nos guiaría a un lugar, Él nos diría lo que tendríamos que hacer. No nos hubiera metido aquí si no quisiera proveernos. Debía ser como Abraham, seguir al Señor incluso, aunque no entienda nada. Al final encontramos una cueva que se utilizaba para albergar animales. Estaba oscura, húmeda, no estaba nada limpia. Sé que piensas que en esos tiempos la higiene no era muy importante, pero es como si quisieras tener ahora tú a tu hijo en tu desordenado garaje. Al menos tuvimos la suerte de encontrar una comadrona para ayudar a mi querida María. Me sentí tan impotente cuando llegó el bebé. Cuando lo vi por primera vez, me di cuenta de la magnitud de este acontecimiento. Le conté los dedos de los pies, los dedos de las manos, y no podía parar de llorar. No sabía si era por el acontecimiento, por su significado, por la belleza. Nuestro Salvador tan esperado había llegado. Quería contárselo a todo el mundo, pero sabía que nadie me creería. Me desperté. De repente, después de descansar, me invadió la presión. ¿Cómo se educa al Mesías? ¿Cómo se cría al Hijo de Dios? Yo era solo un pobre, un carpintero. Pero me recordé a mí mismo que Dios me proveería, que Él nos mostraría qué debíamos de hacer. María y yo nos quedamos asombrados, pero Dios siempre sabe lo que hace.
Permanecimos en Belén durante un año más. Establecimos nuestro hogar. Comenzamos a criar a nuestro hijo. Después de aproximadamente un año, llegaron unos hombres de un país extranjero, unos dignatarios, astrólogos procedentes del Oriente. Dijeron que habían oído también este acontecimiento, el nacimiento del Mesías. Nos trajeron regalos, nos proporcionó eso una gran ayuda, unos fondos para poder hacer nuestro viaje a Egipto. Egipto, sí, una vez más Dios me habló en sueños. Me dijo que trasladaría a mi familia a Egipto porque Herodes quería matar a nuestro niño. Así que no dudamos, obedecimos. Y eso fue lo que salvó de la cruel muerte que sufrieron tantos otros niños. Cómo lloramos por todas esas familias. Eran nuestros amigos. Tras la muerte de Herodes, nos dijeron que podíamos volver a nuestra casa en Nazaret. Nos dijeron que había gente que seguía hablando del pasado, pero la mayoría lo había dejado de hacer. Comencé la tarea de formar a nuestro hijo. Le enseñé a ser carpintero y cada día, cada año le enseñaba lo que era nuestro Señor. Le decía que teníamos que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Nunca faltábamos. Mi niño crecía en todos los sentidos y en poco tiempo nos desconcertaba su espíritu. Era increíble su sabiduría. Escuchar cuántas historias nos contaba María y a mí nos maravillaba. Cuando reflexiono sobre aquellos acontecimientos, no puedo evitar preguntarme, ¿qué habría pasado si no hubiera escuchado al Espíritu, al ángel de Dios? ¿Qué habría pasado si lo hubiera ignorado todo? Si no hubiera hecho lo correcto, si hubiera actuado solo para protegerme del escándalo de la gente, si no hubiera protegido a María de los chismosos del pueblo. Estoy agradecido por su bondadosa guía. Ahora comprendo que la obediencia es sabiduría. Comprendo mejor a los demás. No me precipito a sacar conclusiones. Esto lo aprendí de mi hijo, más bien dicho de mi Salvador. Él siempre escuchaba, él siempre veía más allá de las apariencias, no actuaba por impulso, nunca sacaba conclusiones precipitadas. Se tomaba el tiempo para comprender y preocuparse por la gente. Yo he intentado hacer lo mismo. He estado en ese papel. Conozco lo que es estar del otro lado. Cuán perfecto es el plan del Señor. Cuán grande y maravillosa es su obra. Si Él pudo usarme a mí, un simple carpintero, puede usarte a ti. Puede usarte a ti. Solo nos pide que escuchemos y que obedezcamos. Una cosa más te digo antes de despedirnos. Recuerda que mi hijo, mi Salvador, no siguió siendo un bebé. Él creció. Si te enfocas solo en el pesebre y no en su mensaje, has perdido completamente el sentido. No te has enterado de nada. Los acontecimientos de Belén fueron realmente maravillosos, pero el motivo por el que Él vino es aún más importante. Es mucho más importante. Hoy nuestro Dios te llama a reconocer tu pecado, a confiar en tu Salvador. Puede parecer una petición ridícula. Sí, como que un hombre se case con una mujer que está embarazada y que no era su hijo. Pero créeme, a veces las peticiones más ridículas son las que pueden cambiar tu vida. Muy buenos días a todos, que el Señor os bendiga. Qué introducción más hermosa a la historia que queremos escuchar hoy y a la persona o el personaje que queremos estudiar en esta mañana. Pero antes de pasar a lo que es la palabra del Señor, me gustaría saludar a algunas personas que nos están visitando por vez primera.
Hoy estamos en números bajos. Hay muchos que están en el campamento 2030, otros que están predicando en otras iglesias, y es bonito ver cómo nuestra iglesia puede bendecir a las demás. Hoy tenemos aquí a una familia. Nelson, ponte en pie, por favor. Ulises, Tomás, Daniel, Natalia. Toda una familia al completo. Muy bienvenidos, que el Señor esté con vosotros. También ha venido la mamá de Erika, que es Lina. Ella nos acompaña, ha venido desde Brasil. ¿Dónde estás, Lina? Muy bienvenida. Y también están Alison y Eduardo. ¿Quiénes son Alison y Eduardo? Muy bienvenidos, muy bienvenido. Y alguien que no está por vez primera, pero que creo que no lo habíamos saludado hasta ahora, es Antonio. ¿Puedes ponerte en pie, Antonio? Muy bienvenido, muy bienvenido. Muy bien, queridos. Vamos ahora a poner atención a lo que es la palabra del Señor. Y yo lo primero que quiero es pedirle a todos los varones aquí presentes que se pongan en pie. Todos. Todos los hombres. All men, please stand up. ¿Sabéis una cosa? Para ser hombre se requiere mucha valentía. Se requiere mucho valor. No se necesita mucho para ser un hombre del montón, un hombre corriente, pero para ser un hombre, la clase de hombre que Dios quiere, se necesita mucha valentía. Podéis sentaros de nuevo, por favor. Quisiera rogaros que vayáis en la Biblia conmigo al texto de Mateo, capítulo 1. Y voy a leer los versículos del 18 al 25. Y hoy vamos a estudiar la vida de José, un hombre valiente, no un hombre corriente, un hombre valiente. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José y antes que convivieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. Hoy, como hemos escuchado, es el segundo domingo de Adviento. Vamos a pensar en el José de la primera Navidad. Ese hombre que es, como en una obra de teatro, secundario. Un hombre y un nombre que muchas veces olvidamos con mucha facilidad. Pero ese hombre era definitivamente un hombre valiente. Toda su experiencia con María y su entorno nos permite ir descubriéndolo paso a paso. Tuvo que afrontar muchas decisiones difíciles, como bien hemos visto aquí en el monólogo. Unas decisiones que requerían mucha fortaleza interna. De eso están hechos los hombres, no los hombrecillos. Y esa es la huella que José, que era bastante joven cuando tiene esta experiencia, nos dejó.
él dejó una huella de valentía. Quizás tenía 18 años, quizás tenía 19 años, pero era un hombre valiente como pocos en la Biblia. Por ejemplo, él necesitó mucha valentía para no exponer a María públicamente. Nos lo dice que era un hombre justo y que no quería que María pasara vergüenza pública. Por lo tanto, él pensó, voy a dar el paso amargo de dejarla libre. Voy a divorciarme de ella. Para eso se necesita mucha fuerza, porque él podía haberle echado la culpa, porque lo que él veía era evidente. Necesitó valentía para escuchar la voz de Dios y no lo que la sociedad le sugería, le decía o le metía en la cabeza. No fue la sociedad la que decidió cómo iba a actuar él, sino que él escuchó la voz de Dios y era el camino complicado. Él necesitó valentía para permanecer fiel a María, a aquel contrato que ellos habían hecho a pesar de la presión social. Cuando José se despertó, dice la palabra, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y también necesitó valentía para abstenerse de la vida conyugal y sexual hasta que nació Jesús, el primer hijo. Pero ¿de dónde provino esa valentía? ¿De dónde ese valor que parece tan innato en él? Hoy, queridos hombres y queridas mujeres, me gustaría planteároslo, mostrároslo, porque es como una forma de actuar, una receta que podemos repetir en nuestra vida. Y lo vais a ir descubriendo. Por eso quiero proporcionarte una visión amplia de la vida de José, para que descubras esa valentía y también, naturalmente, cómo podemos obtenerla nosotros. Así que lo primero que te voy a enseñar es la integridad personal que tenía este hombre. Como os he dicho, lo vemos practicar la integridad personal al margen de la presión pública. Es decir, que una cosa es lo que él hizo y otra muy diferente, lo que la sociedad le exigía. No sé si te has fijado ya en las palabras que antes repetí. José era un hombre justo. Esto indica algo acerca de lo que ya estaba presente en la vida de José. Nos dice aquí, nos dice cómo era José, lo que lo definía. Y José hacía lo que era correcto delante de Dios. Esto nos indica que él tiene un corazón que sentía y sabía lo que era justo. Lo repito, él trataba de hacer lo correcto. De hecho, esta es la raíz de la palabra justo. Hacer lo correcto aun cuando las cosas se te ponen difíciles y cuesta arriba. Cuando esto se convierte en tu principio guía, tu estrella del norte, entonces no importa lo difícil que pueda ser la tarea que tú tengas por delante. Solo una pregunta importa cuando tú te acercas a una situación complicada. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación para mí? Así es como se forja la valentía necesaria para los tiempos difíciles. Y mirad, queridos, yo quisiera repetir que estamos hablando de un hombre joven. No estamos hablando de un hombre con 60 años, ni con 50 años, ni con 40 años. Estamos hablando de un jovencito, de los que hoy les gusta jugar con el tablet, irse a jugar al fútbol, pegarle un par de patadas a la pelota, tomarse algo y salir con sus amigos. Queridos, estamos hablando de un chico joven, pero que
frente a las decisiones que realmente importan, siempre pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea? Eso es hacer lo correcto una y otra vez en los momentos difíciles. Es necesario, queridos, y las cosas también suceden o hemos de hacer lo correcto en las cosas, en los momentos fáciles. Es necesario hacer lo correcto en las pequeñas cosas, hacer lo correcto en las cosas grandes. Así te acostumbras a que hacer lo correcto y lo justo es el procedimiento normal de actuar. Se trate de asuntos muy grandes o pequeños. Permíteme deletrear algunos de los lugares donde necesitamos practicar la integridad personal todos los días. Porque, queridos, si nosotros no practicamos la integridad personal todos los días, vamos a perder la partida. Y yo sé que más de uno de vosotros tiene problemas de fondo muy graves, donde hacer lo correcto es generalmente hacerlo difícil, hacer aquello que el cuerpo no nos pide. Así que, fijaos por favor, este hombre está sufriendo la presión pública, la opinión de la gente. ¿A ti te importa lo que la gente diga? Más de lo que piensas, más de lo que piensas. Los hijos, tus hijos, demandan en tu casa integridad. ¿Mantienes tu palabra a tus hijos? ¿Escuchas cuando hablan y modelas la vida que tú quieres que tus hijos vivan? Tú no puedes defalcar a Hacienda y decir que no la pagas si tú quieres que tu hijo sea una persona correcta. Tú lo vas a hacer. Tú no puedes gritarle a tu mujer y decir en la iglesia, la paz de Dios sea contigo. No funciona. Estás rompiendo el corazón de tu hijo. Estás mintiendo descaradamente en su presencia. Y entonces los resultados serán. Pero tú puedes resistir esa presión y hacer lo que es correcto. El trabajo donde tú estás exige integridad. ¿Estás a tiempo? ¿Llegas puntual? Incluso cuando nadie llegue puntual ese día, ¿estás trabajando y estás rindiendo aunque nadie te esté vigilando? ¿O te pones a jugar con tu móvil? A ver ¿cómo era el móvil aquel, el juego de la presidenta del Parlamento Español? Candy Crush, algo así. Y mientras los políticos estaban hablando, la presidenta del Parlamento Español tenía su teléfono allí y estaba jugando al Candy Crush. Integridad en el trabajo, responsabilidad, responder a las demandas. ¿Eres honesto con los informes? ¿Lo haces realmente bien? Tú tienes que ser también una persona íntegra en la familia. Tienes que preguntarte si en tu vida hay duplicidad de algún tipo. ¿Ve tu familia una cosa el domingo y otra el lunes? ¿Te ven con excusas cuando te conviene? ¿Eres honesto en tus respuestas sobre dónde has estado, qué has gastado, de parte de quién estás, con quién estás? Integridad en la familia, una transparencia total. Que tus hijos lo sepan, que tu mujer lo sepan. A mí, la verdad, cuando hemos hablado en casa de dinero, de cosas así, mis hijos sabían lo que yo ganaba, lo que yo tenía en el banco. Mi esposa de todas maneras también, porque si no, no se lo podía gastar. La cuestión es una transparencia absoluta, una transparencia total, una apertura a que los niños sepan que tú estás llevando tu familia con integridad, que tu esposa para ti es un tesoro que tú no vas a empañar, sino que vas a estar cuidándola para que florezca, para que sea hermosa. Como ese dicho español, dile a tu mujer 3 veces que es guapa y lo será. Es tremendo.
Es tremendo. Las finanzas reclaman integridad. ¿Con qué frecuencia algunos dicen, no tengo ni blanca? Luego salen a comer con toda la familia o se permiten cosas que realmente no pueden pagar. ¿Estás siendo sincero acerca de tus posibilidades? Ay, queridos, ¿qué pasa si te devuelven demasiado cambio? O el asunto de las deudas, donde dice en Romanos 13:8, no debas nada a nadie. No debas nada a nadie. Viniendo para acá tuvimos una experiencia, yo no le pedí permiso a la hermana para contarlo, pero no creo que le duela que lo cuente. Veníamos en el coche con Mati, que es nuestra vecina, y sabemos que Mati ahora pues está en un momento de transición, que ya no tiene su trabajo, que a veces faltan las cosas, y Anne le pregunta, ¿tienes alguna necesidad? Porque tú no dices nunca que necesitas nada. Y Mati nos dijo, tengo a mi hermana, tengo mi familia, tengo mi hijo, así que tranqui, yo tengo mi familia primero. Eso es integridad. No decir, oye, pues estoy flojilla, estoy flojilla, 200 eurillos me dirían que no veas. Y con eso comprarle a los nietos lo que le... No. Mati ha sido transparente, como un vaso de agua clara. Qué bonito. Qué fruto del Espíritu. Gracias, Mati. Muchas gracias. En Primera de Pedro 2:22 se nos dice de Jesús, Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Y este es el punto, hombres. Hacer siempre lo correcto en cada situación. No importa lo que opine la sociedad. Mujeres, para vosotras exactamente lo mismo. Vamos a mirar ahora qué relación tenía con Dios este hombre. Yo no creo que a todos nosotros nos sea dada la posibilidad de recibir un sueño de parte de Dios, como fue el caso con José. Mi intención es subrayar que José puso el llamado, eso es la voluntad que el Señor le reveló por encima de todas las demás voces. Escucha esto, estaba en sintonía con lo que Dios tenía que decirle, estaba en contacto con la visión que Dios tenía para él. Él estaba sintonizado a la voluntad de Dios. Dilo conmigo porque quiero que te quedes con esto. Venga, él estaba sintonizado con la voluntad de Dios. Tremendo, tremendo. A partir de esto, te hago una simple pregunta. ¿De quién es la visión y la voz con la que tú estás sintonizado? Algunos me podrían decir aquí el nombre de todos los futbolistas del Real Madrid o del River. ¿Quién me los podría decir? Allá atrás veo uno que está sonriendo. Camilo Junior. Dime los 5 futbolistas que más te gusten del Real Madrid. De 1922. No hace falta que lo digas. Yo sé que lo sabes. Yo sé que lo sabes. ¿Y quién es del River aquí? ¿Podrías decirme 3 futbolistas importantes del River? Argentina. ¿O tú me lo puedes decir, Juan? 3 jugadores del River. Del Boca Juniors. Dilo. Ajá. ¿Sí? Se lo está soplando el hijo, no es él el que lo sabe. Está bien. Ahí, yo creo que hay más que saben más. Pero quizás, yo no lo voy a preguntar, quizás no me puedan decir los 10 primeros libros del Nuevo Testamento. Las mujeres se ríen
Vaya. Paula, ¿cómo estás con esa risa antihombre? ¿Tú podrías citarme 10 celebridades? ¿O 10 influencers? No hace falta que lo hagas. Es solo por ponerte en un brete. Muchas mujeres lo podrían hacer, porque leen 10 minutos, hola, o ese tipo de cosas. Les encanta saber lo que hay en la casa de los otros. Y eso de los influencers también a mí me deja perplejo. Yo no conozco a ninguno, solo cuando salen en el periódico que están muertos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que me gustaría poder preguntar, cosa que no voy a hacer, a estas mujeres que conocen a los influencers de todo el mundo, si me pueden decir las 10 mujeres más importantes de la Biblia, las que fueron influencers espirituales. A lo mejor no me lo pueden decir. No lo sé, no lo sé. Por eso la pregunta, ¿con quién estás sintonizado? ¿Con quién estás sintonizada? Verás, Dios tiene una visión clara para tu vida, un llamado concreto que Él desea que tú escuches, que tú veas y que comprendas. Por eso la pregunta se cae de su propio peso. Si nosotros estamos realmente buscando al Señor para saber lo que Él quiere de tu vida, ¿te interesan de verdad los propósitos que Dios tiene contigo? Yo lo digo como experiencia personal. A mí el Señor tuvo que mandarme de emigrante a Alemania para mostrarme los planes que Él tenía conmigo. Tuvo que poner mi vida cabeza abajo para que yo entendiera que Dios era el number one y que todo lo demás no valía. Y cuando yo miraba a Canarias y lo que pasó allí con la transición democrática en España, yo pensaba, si a mí me pilla allí, yo nunca hubiera ido por este camino que estoy yendo ahora. Dios tuvo que arrancarme. Por eso, a los hermanos que el Señor le ha trastocado la vida y se los ha traído aquí, esos son candidatos muy importantes para que os preguntéis cuál es el propósito real de Dios con mi vida, que me ha quitado todo lo que tenía alrededor y me ha traído aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Fíjate lo que dice Miqueas. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. José entendió que estaba pasando algo más grande que el simple nacimiento de un niño. Dios estaba siendo encarnado en el hombre. Su participación, su sí, frente a eso que era más grande y trascendente, la visión que Dios tuvo para su vida, fue fundamental para que nosotros entendamos su valentía. Verás, yo creo que hasta que un hombre no encuentre la causa real de Dios para lo que vive o para la que vive, le resultará difícil encontrar algo por lo que luchar a brazo partido. La valentía para enfrentarse al día a día nunca se produce si no tenemos una visión clara de nuestro futuro. Nos dice el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios, es mi deleite. O Jesús mismo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O no se haga mi voluntad, sino la tuya. Os voy a contar algo muy reciente, es de la semana pasada. ¿Qué veis aquí? ¿Qué podría ser eso? Pues una visión de lo celestial o algo así. La semana pasada el Señor llamó a su presencia a una mujer en Venezuela. Nosotros llegamos a verla una vez, ¿verdad? Madre de una hermana de la iglesia de Málaga, muy querida. Esta mujer se ha pasado toda su vida sirviendo al Señor, no sé si 50 años o más, llevando y plantando iglesias en Venezuela y ayudando a niños con problemas y tal, una sierva del Señor de estas increíbles.
Estaba muy enfermita, ya estaba perdiendo el control de las cosas, pero la semana antes de fallecer, bueno, antes de irse con su Señor, ella le dijo a sus hijos que el Señor le había dado una visión del cielo. Ella vio coronas y mansiones. Y le dijo a sus hijos, yo vi la mía. Yo vi la mía. Qué fuerte. Qué fuerte que el Señor dé una visión de lo eterno, queridos. Una visión de lo que vale la pena. Hombres, perseguid, buscad la visión de Dios para vuestras vidas. Conectaos con sus propósitos, con sus metas. Esa es la mejor conexión. Todo lo demás, dice la palabra de Dios, es algo que viene por añadidura. Y luego con pasión y con valentía, transferid eso a quienes os rodean. No tengas miedo a desafiar la norma y a vivir de forma atrevida la visión de Dios para ti. Créemelo, por favor, es infinitamente más valioso si tú le transmites valores eternos a tus hijos que si le dejas una casa en herencia. Los valores eternos son los que cuentan. La educación de los hijos no es tan importante. La herencia a los hijos ha de ser una herencia de algo que no se pudre, de algo que los va a sostener toda la vida. Y yo creo que los hijos aprenden a apreciar eso. Vuestros hijos tienen que entender que vosotros sabéis y creéis que la fuente de vida está en la vida con Dios y es el número uno, y que realmente cuando cantáis aquí, solo a ti, Cristo, solo tú, Señor, tu camino, tus cosas, tú siempre el número uno. Que lo vivas, que lo vivas. Mira, si tú estás cantando aquí, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi boca, yo te alabo de corazón. Dentro de poco grabaré mi primer disco, tranquilos. La cuestión, cuando llegas a casa y te llega la pasta, tú dices, qué bien que tengo la pasta, pero no puedo diezmar este mes, porque si no, no puedo ir a Disney. ¿Tú te crees que tu hijo toma en serio tu alabanza? ¿Qué va? Y va a aprender de ti. Va a aprender de ti. Oh, qué bonito es el amor entre los hermanos. Y cuando llegas a casa le pegas una hostia a tu hijo que lo dejas en la pared. ¿Tú te crees que eso es real? ¿Que eso lo hace crecer y avanzar hacia el Señor? Hay hombres. Es difícil ser hombre. Es difícil tener la valentía necesaria para asumir lo que somos. ¿Sabes? Jesús es el que te puede dar una visión de lo que Él desea para tu vida. Y eso tiene mucho que ver con cómo tú planteas tu vida. Si tu vida es una visión de lo eterno, de lo que vendrá, si estás deseando ya que los rusos se levanten y machaquen a cualquier país y que pase lo que sea para que Jesús vuelva, yo creo que es la actitud correcta. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Y tú estás viviendo en esa dirección y no te preocupan tanto las demás cosas. Yo quiero acabar con un punto más sobre la vida de este José, cosas que él nos enseña. Y esa palabra es sacrificio. En el caso de José, lo vemos abrazar el sacrificio en lugar de la ira. Lo repito, José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Sencillamente obedeció. Pero lo que hace que eso sea tan increíble es que todas las acciones, todo lo que él tuvo que hacer, llevaba impreso el carácter del sacrificio.
El carácter del sacrificio, es decir, que nada de lo que se exigió de él le salió gratis. Nada fue fácil. Nada fue un regalo. Cuando las cosas se pusieron difíciles, José se sacrificó. No sé si ves el texto. Recibió a María por esposa, no tuvo relaciones conyugales hasta que nació aquel hijo. José es un gran ejemplo de alguien que fue muy valiente y mostró su valentía a través del sacrificio. Y ahí radica la esencia de la valentía. La mostramos de verdad y de la mejor manera cuando nos sacrificamos y nos entregamos por los demás. Esa es la verdadera esencia de un héroe. Por supuesto que sí. Hombres, vuestra valentía no se ve en vuestra ira, ni se escucha en vuestros gritos, ni en que tengáis a la familia controlada. Pero eso es lo que muchos hombres piensan y practican. Yo tengo el control, yo soy la cabeza, las cosas son así porque yo lo veo mejor. Así es como muchos padres intentan ejercer su autoridad en casa. Así es como ven la valentía como algo ruidoso, a veces escandaloso o civilino, algo de las entrañas, una rabia contenida que demanda siempre llevar la razón. Y eso es muy triste. El sacrificio significa, por favor, avanzad con eso. El sacrificio significa que nosotros nos ponemos en el altar, que nosotros nos entregamos. Queridos, esto es fácil de decir y difícil de hacer. Yo he puesto a una mujer en el altar porque me resulta más fácil. Porque las mujeres hacen muchísimos sacrificios para mantener unida la familia, para sacar adelante las cosas. Pero es el hombre del que estamos hablando hoy. Queridos, la valentía se nota y se ve en cómo manejamos el cambio, en cómo manejamos lo difícil. La valentía se refleja en cómo actuamos cuando tenemos que ir contracorriente, cuando las cosas no son como nos gustarían, ni como lo deseamos, ni como deberían de ser desde nuestra perspectiva. Enojarse y exigir que los demás se adapten a ti o a lo que tú piensas en un momento en el que el temperamento se recalienta, solo ahuyenta a las personas. Sé tú el primero en dar el paso hacia lo difícil, hacia lo sacrificar, a lo que demanda sacrificio. ¿Cómo? Pues eso, que tus acciones, que tus decisiones se originen en el sacrificio. Eso es ser un hombre de verdad. Eso es ser un valiente, un protector, un ejemplo. Si alguien tiene que sacrificarse en la familia, que seas tú, no ella, no ellos, tú. Jesús nos da ejemplo. Él se sacrificó por nuestros pecados. Y eso es, queridos, el pecado es lo que hemos hecho mal. Son nuestras rebeliones, nuestras miserias, nuestras malas decisiones, nuestra desobediencia. Es decir, estábamos con menos mucho cuando Él se sacrificó por nosotros. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando mi mujer todavía no me había pedido perdón, yo me sacrifiqué y pedí perdón. Cuando mi hijo se rebeló y le podía haber partido la cara, me sacrifiqué y lo fui a buscar. Fue muy curioso hace muchos años cuando pastoreábamos una iglesia en Castellón, que tuvimos una reunión con todas las parejas jóvenes y estábamos hablando del perdón. No sé si éramos 8 o 10 parejas, nosotros éramos también bastante jóvenes en ese tiempo, y entonces les dije, en nuestro caso, ¿no? Porque claro, cuando uno es más joven, las
chispas en el matrimonio son generalmente más esplendorosas. Cuando ya llevas años casados, pues las chispas se van achicando y es más bonito, gracias a Dios. La cuestión es que yo les dije, mirad, aquí en el caso de Anne y mío, si vosotras la veis así, mira cómo se ríe porque ella sabe ya lo que voy a decir. En el caso de Anne y mío, yo les dije, mira, no importa que yo tenga la culpa en una discusión o que la tenga Anne, yo siempre pido perdón. Qué control, ¿verdad? Yo siempre pido perdón. Salta el que está al lado mío. Pues en nuestro caso es igual. Y en nuestro caso, todas las parejas, no importaba que la mujer tuviera la culpa, todos los hombres eran los que daban el primer paso. Y yo aprendí una lección tremenda ahí. La lección de que cuando el hombre es la cabeza de la familia, el hombre da siempre el primer paso. No sé lo que pasa en un matrimonio por allí, pero es que me están grabando justo esto. Te he pillado, Shirley. Eso se lo quieres enseñar a tu marido. El resto no, esto. No sé, hombre, ¿cómo te sacrificas por los que te rodean? ¿Cómo respondes cuando la vida te pide que te ajustes, que cambies, que des un poco más, que hagas un esfuerzo adicional? ¿Te muerdes la lengua y permites que el Espíritu Santo manifieste su poder sacrificándote tú el primero? ¿O pierdes los estribos? ¿Lanzas palabras hirientes y te enrabietas con lo que te amenaza a ti o a tu familia? Eso no es sacrificio, no es valentía. Eso es inmadurez y debilidad. Trata de mostrar que eres valiente con acciones de sacrificio, con acciones de entrega. Si realmente quieres ser la clase de hombre que Dios desea, entonces trata de ser como José. Puedes comenzar hoy por su disposición para abordar asuntos difíciles, para someterse a la visión de Dios o admitir el fracaso personal. No sé si tú te quieres unir a mí en mi viaje para ser más que un hombre promedio y del montón. José no fue promedio, José no fue del montón, porque fue un hombre impresionante. Impresionante. Vamos a aprovechar estas Navidades y la personalidad de José para seguir sus huellas con valentía. Y os invito a responder y a que paséis aquí adelante los hombres que este año nuevo quieren hacer algo diferente y ser hombres de entrega y de sacrificio. Yo quiero pedirte, Paula, que por favor nos acompañes con el piano. Y vosotros simplemente ahora inclinad las cabezas y preguntaos, ante todo, los hombres, ¿de verdad es eso lo que yo quiero? ¿Ser ese hombre de propósito de Dios? ¿Quiero ser ese hombre especial? Si es así, cuando nuestra hermana comience con la música, ponte en pie y pasa adelante. Esto, hermanas, es muy potente. Esto de que los hombres se comprometan de esta manera es muy poderoso. Y es como un llamado de Dios a los corazones de todos los que estamos aquí. Porque todos fallamos, todos tenemos necesidad. Y cuando yo ore ahora,
yo voy a estar ahí debajo también, en espíritu, aunque esté aquí arriba orando. Señor Jesús, tú eres nuestro modelo absoluto y te damos las gracias porque José también siguió los pasos de un hombre increíble. Tú lo escogiste también a él, no solo a María, sino al hombre que enseñaría a tu hijo, Padre, a enderezar los clavos, a cepillar la madera, a lijarla, a montar casas y muebles de madera. Señor, y tú como buen carpintero que seguramente que has sido, te pido que tú pongas también en nosotros lo que es necesario, que tú cortes, lijes, cepilles todo lo que no es tuyo y que nos ensambles, Señor, para que seamos en nuestras familias ese lugar central, esa fortaleza donde acude la esposa, donde acuden los hijos, esa persona transparente y sin miedo. Y Señor, yo te pido que tú le muestres también a cada uno de mis hermanos aquí y a mí mismo también, cada vez más claramente el propósito y la voluntad que tú tienes para nosotros y que nuestros ojos se fijen en la eternidad y en lo que vale realmente la pena. Oh Señor, glorifícate en nuestras vidas, haz algo nuevo, da tú las fuerzas necesarias, da tú el poder necesario, Señor, para que esos pasos no se queden en un paseo en la iglesia, sino que se traduzca a hechos contundentes en nuestros hogares, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder y a ti te damos las gracias porque tú escuchas la oración de tu pueblo. Amén. Amén. Podéis sentaros y hermanas, apuntad esta fecha en vuestras Biblias para que podáis también hablar con vuestros esposos sobre este asunto. Que Dios os bendiga, hermanos.